Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Yo soy Evelyn Rueda, psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Iris, y siguiendo la dinámica de mis compañeras, en este vídeo os voy a hablar de algunos materiales que nos pueden ser útiles en la intervención en psicología centrados en la autoestima. Concretamente he seleccionado algunos cuentos que nos pueden ser muy útiles en casos donde observemos una baja autoestima. Uno de los problemas más frecuentes que encontramos en consulta es la baja autoestima. La autoestima la definiríamos como la forma en la que nos valoramos a nosotros mismos, o dicho de otra manera, como el conjunto de creencias, de percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Una baja autoestima conlleva que se den en la persona una serie de pensamientos negativos que giran en torno a sí mismo, a su propia valía personal y que puedan llegar a ser muy limitantes en su día a día o llevarle a tener dificultades en diversas situaciones. Algunos ejemplos que podemos encontrar en personas con una baja autoestima sería la dificultad para a veces expresar sus opiniones, sus sentimientos, ¿no? Sus pensamientos por miedo a la opinión que puedan tener los demás o por miedo al rechazo de otros compañeros. Otro ejemplo podría ser la necesidad de aprobación constante que necesita de los demás, o incluso también podemos encontrar casos donde los propios éxitos o logros los atribuye a factores externos a sí mismo, como por ejemplo a la suerte, por ejemplo haber tenido suerte por haber aprobado un examen en vez de valorar su propia capacidad y su esfuerzo, y que incluso los errores o fracasos propios los atribuya a sí mismo. Claro, esto va acompañado de una serie de sentimientos negativos, como por ejemplo de culpa o de tristeza, e incluso también de pensamientos que denotan una baja valía personal, como por ejemplo nunca lo haré bien, nada me sale bien o soy torpe, ¿no? Etcétera. Existen muchos materiales y muchas dinámicas que podemos utilizar a la hora de trabajar la autoestima en consulta, pero también disponemos de muchos cuentos que tratan sobre diferentes aspectos relacionados con la autoestima y que nos pueden ser muy útiles. A lo largo de este vídeo iré comentando alguno de ellos. El primero es El punto de Peter Reynolds. El punto es un cuento infantil para los más pequeños, aproximadamente a partir de los 4 años, que habla de cómo confiar en nosotros mismos y en nuestras propias capacidades. A la protagonista de esta historia no se le ocurre qué dibujar y cuando termina la hora de la clase su hoja continúa en blanco. Es entonces cuando su profesora le da un empujoncito a su autoestima para que sea ella misma las que considere sus propias capacidades. Aquí podemos ver la importancia de lo que le decimos y de lo que le transmitimos a los niños, algo que influirá mucho en su autoestima y en cómo van construyendo esta autoestima a través de sus experiencias. A través de esta breve historia y de esta sencilla historia, vemos cómo la protagonista no solo se siente bien consigo misma, sino que también le permite empatizar con otro compañero al que le ocurre algo similar. De este mismo autor, Peter Reynolds, también encontramos el cuento Cassie, con una historia similar a la anterior y también para los más pequeños, donde nos muestra la importancia de cómo los comentarios negativos pueden influir en un niño. Es frecuente que encontremos casos de niños o niñas que son etiquetados negativamente con etiquetas, por ejemplo, de que son torpes o de que son vagos, y esto puede influir muy negativamente en su propio comportamiento, ya que le impide cambiar actitudes o desarrollar sus propias capacidades. Así, a través de esta historia nos cuenta cómo debemos confiar en nuestras propias capacidades independientemente de la opinión de otras personas. Otro de los cuentos que podemos utilizar para niños un poquito más mayores es Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera. En esta historia podemos ver cómo el valor que le damos a la opinión de los demás cobra mucha importancia. Tanto es así que la protagonista de esta historia comienza a cambiar muchos aspectos de sí misma para ser más aceptada por los demás o incluso que el chico que le gusta la mire. En este proceso de cambiar tantos aspectos de sí misma y que la definen, termina perdiendo su identidad. Y es en ese momento cuando ya ella no se siente bien consigo misma, reflexionando sobre la importancia de valorarnos tal y como somos.
Incluso al final de este cuento nos lanza como una pregunta para reflexionar sobre si estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nosotros mismos para agradar a los demás. De esta misma autora también encontramos el cuento Yo Soy, que se puede considerar una historia paralela a la historia anterior en Yo Voy Conmigo. En este cuento el protagonista es el chico que aparece también en la historia anterior y nos cuenta cómo se siente triste por tener que encajar en el rol de chico popular. Vemos aquí una vez más la importancia que cobra el sentimiento de pertenencia a un grupo y también la importancia que se le da a la opinión de los demás, incluso a la hora de que los niños o niñas elijan sus amistades. Por otro lado, en este cuento también aparece la chica protagonista del cuento en Yo Voy Conmigo y es etiquetada como la niña rara. Este cuento nos habla, por tanto, del peso que pueden tener las etiquetas, ya sean positivas o negativas, sobre los niños o las niñas, llegando incluso a tener miedo a perder amistades por actuar de una forma diferente a ellos o por opinar de una forma diferente. También podemos obtener otra reflexión de este cuento, que es cómo puede influir en un niño o una niña estos juicios negativos que se pueden emitir sobre su forma de ser, su forma de vestir, ¿no? Su forma de opinar, y cómo todo esto puede influir mucho en su autoestima. Otro cuento que podemos utilizar es No quiero el cabello rizado, de Laura Ellen Anderson. Este cuento nos puede ayudar a trabajar la autoestima en niños más pequeñitos desde los aspectos físicos. Este cuento nos narra una historia divertida sobre una chica que busca 1000 maneras para intentar alisar su pelo y que su pelo se vea sedoso en vez de rizado, pero no lo consigue, hasta que se encuentra con otra chica a la que le ocurre exactamente lo contrario. Entonces es en ese momento cuando se dan cuenta de que tienen que aceptarse tal y como son. Bueno, hasta aquí hemos hablado de algunos cuentos que nos permiten trabajar algunos aspectos relacionados con la autoestima, desde la importancia de lo que le transmitimos y de cómo fomentar sus propias capacidades y la confianza en sí mismo, también de cómo influye la importancia de las opiniones de los demás y ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, a la hora de comportarse, o también el peso que pueden tener las etiquetas, tanto sean positivas como negativas, en el comportamiento y en los sentimientos de ellos mismos. También hemos visto otro cuento que nos puede ayudar a explorar la percepción física que tiene cada uno, o incluso la imagen corporal, y cómo nos puede servir para trabajar esta idea de aceptarnos tal y como somos. Además de estos aspectos, también hay otro que es muy importante a la hora de trabajar la autoestima, que son los pensamientos. Una baja autoestima va a estar ligada a determinados pensamientos negativos sobre su propia valía personal, sobre la imagen que tienen de sí mismos, o sobre los resultados que esperan obtener, o sobre muchos otros factores de su propia vida personal. Para ello, el cuento Mamá, hay un monstruo en mi cabeza, nos puede ayudar para explorar los pensamientos negativos y fomentar la autoestima. Este cuento fue creado por dos hermanos, Gabriel y Adrián, de 8 y 5 años, para ayudar a otros niños a hacer frente a la frustración y al enfado cuando algo no les sale bien. En el protagonista de este cuento vemos cómo descubre que tiene un monstruo malo en su cabeza que le dice cosas negativas, que no le va a salir bien, que no podrá hacer algo, ¿no? Pensamientos negativos. Pero también descubrirá que puede tener otro monstruo bueno que cuando algo no le sale bien le va a animar a intentarlo y a buscar alguna solución. Por lo tanto, es un cuento útil que nos puede servir para no solo explorar los pensamientos negativos, sino también para buscar formas para poder hacerle frente. Finalmente, comentar la importancia de realizar dinámicas o actividades relacionadas con el cuento que acabamos de leer y adaptadas a cada caso en concreto. Así, por ejemplo, en este último caso de Mamá, hay un monstruo en mi cabeza, podemos dibujar los monstruos, ¿no? Darles formas, color, ponerles nombres, ver qué es lo que dicen estos monstruos y trabajar con estos pensamientos. O, por ejemplo, en el cuento Yo Soy, donde hablábamos de las etiquetas y de las influencias de las etiquetas tanto positivas o negativas, explorar qué etiquetas hay, ¿no? Si son positivas, si son negativas, y quién pone esas etiquetas, si son ellos mismos, si son compañeros de clase, padres, profesores. Explorar de dónde vienen esas etiquetas y cómo están influyendo en sus emociones.
En definitiva, podemos crear muchas dinámicas para adaptarlas a cada caso en concreto y poder afianzar los contenidos o las reflexiones que hemos obtenido de cada uno de los cuentos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si conocéis más cuentos que nos permitan trabajar la autoestima, podéis dejarlo en comentarios, ya que existen muchos y son muy útiles, y desde luego son una forma divertida y dinámica para poder trabajar en consulta. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!